Sácale un pantallazo y mándaselo a la Lili. No sé, yo ya le tomé pantallazo, así que ahí lo estoy mandando. Porfa. No sé. Ya, gracias. Ya bueno chicos, para comenzar la consolidación del día de hoy voy a proceder a pasar la lista. Les agradeceré si me dicen presente. Los que no están los vamos a dejar pendientes. Por el momento sería la Marcia y la Tatiana, ¿ya? La Michelle, la Alexandra, ya se conectaron. Lento. Ya. Entonces, Felipe ya está presente, muchas gracias por anticiparte. Alexandra Álvarez, Buenos días, presente. buen día Alexandra, gracias. Camila Córdoba, gracias Cami. Carolina Orellana, hola Caro, gracias. Dafne Godoy, Buenos días, presente. buen día Dafne, gracias. Ernesto, vale Ernesto. Felipe, Freddy, no está. Hugo, Hugo, ¿estás por ahí? Ya. Jennifer Díaz, Presente. gracias Jennifer. Leslie Herrera, Presente, buenos días. buen día, gracias. Loreto Bustos, Luciani Serrano, Presente, buenos días. buen día Luciani, gracias. Marcia Alegría, verdad que la Marcia no estamos. Marión Sayado, vale Marión, vale Hugo. Michelle Miranda, gracias Michelle. Nicole Bilbao, gracias Nicole. Juan Valdebenito, Buenos días, presente. buen día Juan, gracias. Ronnie Pérez, Hola, presente. hola Ronnie, gracias. Millaray, buen día Millaray, gracias. Tatiana, pendiente. Yanara no está y Daniela tampoco. Ya chicos, les recuerdo que tienen que loguearse en Sense. Bueno, todo hasta el momento, menos la Lore. La consolidación de hoy, ¿qué se espera? Que ojalá que terminemos el desafío en la parte asincrónica para que en el fin de semana puedan ponerse, por lo menos avanzar con algunos de sus desafíos pendientes, ¿ya? Entonces, podemos comenzar nomás, Alejandro. Muchas gracias, Jason. Buenos días a todos, chicos. Como decía Jason, hoy día nos toca ver la consolidación, ¿ya? Porque ciertamente vimos 2 clases solamente, pero como ya está terminando el módulo, es para finalizar el módulo, ¿ya? Entonces vamos a ver ciertamente cositas de promesas y... ¿qué más? Promesa y APIs, ¿ya? Esas cositas, ¿ya? Junto con Axios, ¿ya? Entonces, relativamente esto no va a ser muy largo, ¿ya? Porque, como ustedes se dieron cuenta, las 2 clases anteriores no fueron muy largas, ¿ya? Y ciertamente esto es una junta de todo eso, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen alguna duda o consulta, me la pueden hacer, ¿ya? Porque ciertamente es consolidación, así que podemos parar un ratito y poder explicarlo, ¿ya? Si no quiere levantar la manito, por el chat, ¿ya? Entonces el Jason va a estar atento ahí a lo que suceda, ¿ya? Entonces, primeramente me dejan descargar la PPT, que la tengo en slides, déjenme levantarla y partimos, ¿ya? Y ciertamente, como decía Jason, el objetivo de la consolidación de hoy día es que
aprovechemos ciertamente la fase asincrónica para poder terminar los desafíos que tenemos, por ejemplo, el de la prueba, ¿ya? El que estábamos haciendo, el que partimos antes ayer y ayer. Si que no lo han terminado, la idea es que lo puedan terminar, ¿ya? Ya. Ahí la tengo lista, me falta solamente compartirla. Ya, ahí debería estarse viendo, me avisa y eso. Ahí ya se ve Alejandro. Genial. Entonces nos toca la conciliación de promesas y APIs, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a pasar a ver los objetivos del día de hoy, ¿ya? Primeramente vamos a ver modelos de N capas, ¿ya? Luego vamos a ver APIs, luego vamos a ver qué es lo que es una petición request, luego vamos a ver JSON, promesas, el assign y el await, la pirámide de callbacks y axios, ¿ya? Si ustedes se fijan, son cositas que ya hemos estado viendo, ¿ya? Entonces, primeramente vamos a ver el modelo de N capas, ¿ya? Para que lo ya empezamos a consolidar este conocimiento, ¿ya? Entonces, el modelo de N capas, entonces es un estilo arquitectural, ¿ya? Entonces se basa en distribuir jerárquicamente roles, ¿ya? Y las responsabilidades para proporcionar una división efectiva de los problemas a resolver, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esta cosa se hace cuando nosotros, por ejemplo, queremos separar de alguna forma alguna lógica de negocio de algún diseño, ¿ya? Y con esto parte esta de modelo de capas, ¿ya? Este es como su primer inicio, ¿ya? Entonces ellos intentaban ciertamente, eso que estaba todo junto, ciertamente, ¡pam!, dividir, ¿ya? Entonces yo voy a tener ciertamente lógica que va a estar ciertamente del negocio, que va a estar encapsulada, ¡pam!, ¿ya? Y ciertamente voy a tener una vista, que ciertamente va a estar consumiendo eso, ¡pam!, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, el primer avance de esto del modelo de capas fue el modelo de 2 capas, ¿ya? Entonces, ese modelo de 2 capas, ¿a qué apuntaba? ¿Ya? Al modelo cliente-servidor, en realidad, ¿ya? Entonces, apuntaba a que nosotros podríamos ciertamente dividir, ¿ya? Por ejemplo, una vista, ciertamente la puede ver acá el cliente, ¿ya? Pero el proceso o los algoritmos que me van a tratar ciertamente el core del negocio van a estar acá dentro del servidor, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, puedo estar consultando, ¿ya?, ciertos archivos que van a estar acá en el servidor ciertamente y que van a estar haciendo ciertos procesos, ¿ya? No sé, conectarse a una base de datos y hacer cierta acción, cierto proceso, cierto cálculo, ¿ya? Cierto cómputo, ¿ya? Y ciertamente después te lo puedes devolver o no, ¿ya? Eso depende de ciertamente la acción que estemos haciendo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, podemos solicitarle, no sé, acá al servidor, no sé, que me dé la generación de remuneraciones de mis empleados, ¡pap! Y me la podría generar. Yo si tengo acá, por ejemplo, mi base de datos de empleados y tengo algún proceso que me permita sacar las remuneraciones, ¡pum!, lo podría sacar y se lo podría devolver acá al cliente, ¿ya? Entonces, esta fue la primera forma de nosotros poder dividir esto, ¿ya? Entonces, ciertamente nosotros podíamos dividir el diseño, ¿ya?, que ciertamente está en HTML, CSS, JavaScript, de lo que está acá en el servidor, ya que podría estar ciertamente en otro lenguaje, como por ejemplo, no sé, PHP, ¿ya? Y ciertamente los podríamos estar comunicando entre ellos, ¿ya? Y acá ciertamente nosotros igual, pues, acá nosotros, en el cliente igual nosotros podemos, como ustedes saben, podemos hacer cómputos, ¿ya? ¿Por qué? Porque tenemos JavaScript de nuestro lado, ¿ya? Entonces, si alguna vez pasara de que quizás nuestro servidor está colapsando, ¿ya?, y seguramente quizás nuestro cliente no está haciendo muchas acciones, ¡pam!, podríamos tirarle algún cómputo a él, ¿ya? ¿Sabes qué? Hace un preproceso de algo, y después exactamente me lo preprocesa y me va a ayudar a que el servidor no colapse tanto, ¡pam!, ¿ya? Entonces le vamos a dar un poco más de carga, o le podríamos dar un poco más de carga al cliente, ¡pam!, y se lo damos, ¿ya? Entonces el cliente ciertamente no va a estar alivianando de alguna manera la carga, ¿ya?, de algún proceso, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por esto que, por ejemplo, cuando nosotros cargamos CDN, ¿ya?, el cliente carga CDN, es por eso. ¿Para qué? Para no afectar al servidor, ¿ya? El CDN ciertamente lo va a estar pidiendo a otro servidor, ¿ya? Y el servidor solamente, el que nosotros vamos a estar conectando, solamente va a estar haciendo procesos, ¿ya? Y no va a estar pendiente de servirte, por ejemplo, el Bootstrap o el jQuery, ¿ya? Lo puedes sacar de un CDN. Entonces, estaría ahí, por ejemplo, aliviando la carga también del servidor en ese caso, ¿ya? Entonces, por eso se ocupa. Entonces, eso sería como el primer modelo, chicos, ¿ya? El modelo cliente-servidor. Entonces, vamos a dividir ciertamente la lógica del negocio de la lógica del cliente, ¿ya? Y ciertamente esto lo comunicamos a través de Internet, ¿ya? Porque ciertamente el cliente va a estar en su casita y el servidor va a estar en otro lado, ¿ya?
Y ciertamente todo esto es a través de peticiones, ¿ya? Yo pido una petición y el servidor me da una respuesta, ¿ya? Y así voy, petición, respuesta, ¿ya? ¿Cuál es otro modelo que surge después de esto? ¿Ya? Por ejemplo, el modelo vista controlador, ¿ya? El modelo vista controlador opera ciertamente en un cliente servidor, ciertamente, pero este apunta a dividir un poco más la cosa, ¿ya? Apunta, por ejemplo, a dividir ciertamente el modelo del controlador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá este controlador va a ser el que va a estar interactuando ciertamente con la vista y con el modelo, ¿ya? Él va a ser el que va a manejar esa cosa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la vista puede mandar cierta petición, ¿ya? Y ciertamente esto va a caer en la carpeta de ruta, ¿cierto? Y la ruta ciertamente está manejada por los controladores, ¡pap! ¿Ya? Entonces el controlador que decide, ya, tengo este endpoint y tengo esta cabecera, por ejemplo, un get, y ciertamente el modelo me va a traer, por ejemplo, un get, ¿ya? Voy a estar trayendo, por ejemplo, cositas de la base de datos, ¿ya? O, por ejemplo, le puedo hacer una petición post, ¿ya? Y ciertamente la vista la va a hacer, la vista, y ciertamente la va a recibir el controlador, ¿ya? Y el controlador va a ser el que va a analizar, ya, esta, ¿para dónde va? ¿A qué modelo? A este modelo, pum. Y te va ciertamente a insertar el dato ahí, ¿ya? Entonces, ciertamente esto te está dividiendo un poco más la lógica, ¿ya? Entonces, ciertamente el modelo, ¿qué va a hacer? El modelo se va a conectar a la base de datos, ¡pap! ¿Ya? Y ciertamente te puede hacer cierta lógica de negocio, ¿ya? Y el controlador solamente te lo va a llamar y te lo va a traer, pum, ¿ya? Y se lo puede disponer ciertamente a la vista, ¿ya? Y ustedes, si ustedes recuerdan acá, nosotros en Express, ¿ya? O en cualquier framework, nosotros le podemos entregar datos a la vista, ¿ya? Antes que, por ejemplo, se renderice, ¿ya? Entonces, por eso nosotros, por ejemplo, podemos ocupar un motor de template en estas vistas, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos están pasando datos, ¡pap! ¿Ya? Y con este motor de template yo puedo, por ejemplo, hacer un for, ¿ya? Puedo hacer un for each, puedo hacer un if, ¿ya? Puedo hacer bloques de código, ciertamente, dentro de HTML, ¿ya? A través, ciertamente, de un motor de template. En el caso que de nosotros, ¿cuál ocupamos? Por ejemplo, el EJS, ciertamente, ¿ya? Pero yo le decía que hay muchos, ¿ya? Yo cuando, por ejemplo, partí, ocupaba uno que se llamaba Smarty, y ahí era solamente un motor de template solo, no solamente te permitía, ciertamente, pasarle datos a la vista y poder hacer la misma cosa que nosotros hacemos en EJS, por ejemplo, un for, un if, etc. ¿Ya? Y eso sería. Entonces el controlador ciertamente te va a manejar las peticiones de la vista y entre el modelo, ¿ya? Va a estar entre medio, ¿ya? Eso sería entonces el modelo de 3 capas, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos, por ejemplo? Ya, una vez que tenemos eso, ya podemos pasar a entender, por ejemplo, qué sería una API, ¿ya? Pues ya tenemos, por ejemplo, el servidor, ¿ya? Entonces, el Application Programming Interface, ¿ya? Interfase de programación de aplicaciones, ¿ya? Entonces permite que un producto o servicio se conecte con otro producto o servicio sin necesidad de saber cómo se implementan, ¿ya? Entonces, ciertamente, acá nosotros ya hemos visto ya que nosotros podemos separar, ¿ya? Ciertamente el backend del front, ¿ya? Entonces, ¿cómo yo voy a poder conectar el backend y el front? Ciertamente a través de una API, ¿ya? Y esta API que me va a proporcionar que yo, por ejemplo, pueda dejar en el backend ciertos endpoints, ¿ya? Que van a ser las entradas que yo voy a tener en mi servidor para que ciertos sistemas puedan entrar y puedan consumir mis recursos, ¿ya? Entonces, ciertamente nosotros no necesitamos saber en qué está construido, ¿ya? Por ejemplo, el backend, ¿ya? Ciertamente, ¿por qué? Porque nos vamos a estar comunicando a través de JSON, ¿ya? Y a través de los endpoints, ¿ya? Entonces yo sabiendo un endpoint y sabiendo, por ejemplo, la cabecera de ese endpoint, puedo hacer ciertas cositas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si sé que es un get, ¿ya? Yo sé que voy a traer cosas, ¡pam! Por ejemplo, si es un post, yo sé que voy a estar mandando datos, ¡pam!, para el servidor, ¿ya? Si es un put, yo sé que voy a estar, por ejemplo, haciendo una actualización de algún registro en la base de datos, ¿ya? Y si es, por ejemplo, un delete, ciertamente yo sé que es, por ejemplo, que quiero eliminar un registro de la base de datos, ¿ya? Pero ciertamente esto es a través de los endpoints, ¿ya? Pero nosotros realmente no sabemos cómo eso se está ejecutando, ¿ya? Nosotros solamente le decimos, ¿sabes qué? Quiero obtener los usuarios, ¿ya? Cómo él haga ese trabajo, a nosotros realmente no nos importa, ¿ya? Si tiene que ocupar PHP, si tiene que ocupar Python, si tiene que ocupar GraphQL, no nos importa, ¿ya? Solamente nos importa que él nos devuelva lo que nosotros necesitamos consumir, ¿ya? Entonces, por esto que nosotros ciertamente nos podemos comunicar, no sé, con la API de GitHub Jobs, por ejemplo. Si ustedes se fijaron, hicimos un get a GitHub Jobs. O, por ejemplo, a Rick and Morty API también,
o a la Pokédex, no sé cómo se llamaba esa API, la Poké API creo que se llamaba, ¿ya? Realmente a nosotros no nos importaba, o nunca nos importó saber cómo estaba construido eso, ¿ya? ¿Qué nos importaba realmente? Saber los endpoints, ¿ya? Y saber qué realmente te estaba entregando, ¿ya? Porque yo puedo realmente saber ya, puedo saber el endpoint, puedo saber la cabecera, pero igual necesito saber qué me va a estar devolviendo. Me va a estar devolviendo un array, me va a estar devolviendo un objeto, etcétera, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo después necesito hacer algo con eso, ¿ya? No solamente voy a hacer la petición, voy a hacer la petición y después ciertamente voy a tener que tratar esos datos, ¿ya? Hacer un map, hacer algo, ¿ya? Entonces, eso es con la API. Entonces, a mí la API realmente lo que me proporciona es una mayor conectividad entre sistemas, ¿ya? Eso realmente es lo que me permite hacer, ¿ya? Entonces, yo ya esto ya solo, creo que se lo he repetido como 3 veces. Ya, pues, nosotros podemos tener acá una aplicación, ciertamente, ¿ya? Yo les dije que puede estar en Python, PHP, lo que sea, ¡pam! ¿Ya? Y acá, ciertamente, nosotros nos podemos comunicar con, por ejemplo, un servicio web, ¿ya? No sé, un front, ¿ya? Podemos tener, por ejemplo, microservicios, ¿ya? Puedo tener un microservicio con, no sé, con React, ¿ya? Y otro puedo tenerlo en Vue. Y ambos, ciertamente, se pueden estar conectando ¿a qué? A esta API, ¿ya? No voy a tener problema, ¿ya? O puedo tener, no sé, en Angular, ¿ya? Tampoco. O ciertamente puedo tener un programa de escritorio, también. También le puedo mandar una petición a una API, ¿ya? O puedo tener, no sé, un sistema en iOS o en Android, también puedo consumir esta cosa. O ciertamente puedo tener un backend, ¿ya? Y también puedo entrar acá, ¿ya? Porque ustedes saben, pues el backend igual, pues nosotros instalamos Axios, ¿ya? Y nosotros sabemos que Axios puede trabajar dentro de la vista o del servidor, ¿ya? Entonces también te puedo hacer una petición a otro servidor, ¿ya? Y siempre, ¿y cómo lo va a hacer? ¿O cómo lo puede hacer? ¿O por qué lo puede hacer? Por la API, ¿ya? Porque este es como su pasarela, ¿ya? Sin ella no podíamos comunicarnos, ¿ya? Entonces esto hace como una pasarela en común para una comunicación entre ellos, ¿ya? Entonces acá tengo endpoints y esto le estoy devolviendo ciertamente JSON, ¿ya? Y ciertamente esto tiene estado, ¿cierto? Yo puedo mandar una petición y ustedes saben que yo puedo recibir estados, ¿ya? ¿Para qué? Para quedarme tranquilo que algo sucedió con éxito o fracasó, ¿ya? No solamente puedo mandar la petición y quedarme ahí tranquilo, no. Tengo que saber si esto fue correcto o fue fracaso, ¿ya? ¿Qué más podemos tener con esto? Por ejemplo, las REST, ¿ya? Las transferencias de estado representacional, ya la API REST, ¿ya? El REST es un estilo arquitectónico, ¿ya? Diseñado para proporcionar estándares entre sistemas informáticos en la web, ¿ya? Lo que facilita la comunicación entre estos. Normalmente los servicios REST, a menudo llamados RESTful, se caracterizan por ser stateless, ¿ya? Es decir, separan la lógica del cliente y del servidor, ¿ya? Entonces, esto lo que me va a permitir va a ser ciertamente comunicar sistemas, ¿ya? ¿A través de qué? A través de endpoints, ¿ya? Entonces yo voy a tener ciertos endpoints y me voy a poder comunicar. Entonces ustedes acá se fijan, po, ¿ya? Yo puedo tener aplicaciones móviles, puedo tener aplicaciones web, etcétera, ¿ya? Y me puedo estar comunicando a esta REST API, ¿ya? Bueno, acá dice ciertamente que a través de endpoint y ciertamente estos pueden estar, van a quedar expuestos ciertamente a internet, ¿ya? Porque ustedes saben, pues este endpoint es una ruta, ciertamente HTTP, que nosotros lo podemos conectar, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ayer yo me hice un doble clic en el GitHub Job, por ejemplo, y me metí, por ejemplo, a un position, ¡pap! Y me metí con el navegador nomás, po. Y ustedes se fijaron que yo podía hacer la carga de eso, y lo mostraba como en JSON, ¿ya? Entonces ahí yo ya estaba entrando ya al servidor. ¿Por qué? Porque ciertamente ese endpoint está abierto. Yo puedo entrar desde cualquier parte, desde un navegador o a través de Axio, o a través de, no sé, de la librería jQuery, ¿ya? Peticiones request, ¿ya? Entonces, en REST, ¿ya? Permite que un cliente pueda hacer peticiones HTTP a un servidor, ¿ya? Este puede ser ciertamente remoto, público y privado. Esto ya lo hemos hablado, ¿ya? Entonces, la única diferencia acá entre el público y el privado es que ciertamente para el privado nosotros deberíamos adjuntar algún token, alguna autenticación, ¿ya? Para nosotros poder decirle al backend, ¿sabes qué? Yo soy un usuario auténtico del sistema y no soy un usuario externo, ¿ya? Entonces, para eso es, ¿ya? Pero ciertamente van a funcionar igual, ¿ya? Van a funcionar con un endpoint, van a funcionar con una cabecera, ¿ya? Y con una ruta, ¿ya? Entonces, por ejemplo,
Primeramente, nosotros podemos comunicarnos con una API REST a través de ciertas acciones HTTP, ¿ya? Entonces, ¿qué acciones tenemos? Tenemos el get, el post, el put y el delete, ¿ya? Yo creo que ustedes ya lo conocen. Ciertamente el get me va a proporcionar traer datitos, el post mandar, el put actualizar y el delete borrar, ¿ya? En la cabecera, acá puede ir un header, ¿ya? Y acá ciertamente en el header nosotros podríamos agregar eso de la autenticación, ¿ya? Entonces ahí ciertamente después el backend tendría que entrar acá al header que nosotros estemos mandando y tendría que ciertamente extraer el token o lo que nosotros estemos mandando y hacer un match en su base de datos, ¿ya? Y comprobar que nosotros estemos autenticados. Ciertamente si es que estamos autenticados, nos va a devolver los datos, ¿ya? No sé, ciertamente en un JSON, ¿ya? Y si es que no estamos autenticados, no va a echar para afuera, ¿ya? Y no nos va a dar ningún dato, ¿ya? Y ciertamente vamos a tener una ruta o path, ¿ya? En donde se hace la consulta. Entonces, esta ruta o path ciertamente se va a componer de dos cositas, por ejemplo. Se va a componer de una ruta base, ¿ya? Y de una ruta relativa, ¿ya? Entonces, la ruta base sería, por ejemplo, www.dominio.cl, ¿ya? Sería mi dominio, a dónde voy a estar apuntando. Y ciertamente la ruta relativa sería lo que yo quiero hacer, por ejemplo, /users, ¿ya? O / no sé, employees, etcétera, ¿ya? Entonces, ciertamente esto ya, ¿para qué nos sirven estos get, post, put, delete? ¿Ya? Para hacer los famosos CRUD, ¿ya? Los create, read, update y delete, ¿ya? Entonces, para eso nos sirven, ¿ya? Entonces, cuando ustedes vean algún video en YouTube que le digan CRUD from scratch, ya que ellos quieren, por ejemplo, hacer ciertamente insertar datos, obtener datos, editar y borrar, ¿ya? Hacer esas 4 acciones, ¿ya? Y siempre esos ejemplos están, por ejemplo, en una tabla, ¿ya? ¿Por qué en una tabla? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo la primera vista inicial podría hacer un get, y ahí traerme todos los usuarios, por ejemplo, y lo muestro en la tabla, ¿ya? Por ejemplo, si yo quisiera agregar un nuevo usuario, ¿ya? Crearlo, ¿ya? Tendría que usar, por ejemplo, el post después, ¿ya? Pero, por ejemplo, si quisiera editarlo, ¿ya? Como lo tengo en la tabla, ciertamente, puedo hacer un put, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo puedo tener la ID de cada usuario. Teniendo la ID de cada usuario, ciertamente puedo hacer un update de, no sé, del nombre, del apellido, etc. O, ciertamente, puedo hacer un delete, ¿ya? Entonces, en eso se enfoca el CRUD, ¿ya? Ocupa estas acciones HTTP para hacerlo, ¿ya? Entonces, el create, ¿ya? Que sería la primera parte, lo haría con el post. El read lo haría con el get, ¿ya? El update lo haría con el put y el delete lo haría con el delete, ¿ya? Y eso sería el CRUD, C-R-U-D, CRUD, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, cabeceras headers, ¿ya? Entonces las cabeceras nos permiten entregar al servidor información adicional sobre cómo espera recibir o enviar cierta información, ¿ya? Entonces en este caso ciertamente nosotros le podemos adjuntar ciertamente la autorización, ¿ya? Y ciertamente algún token, ¿ya? Que cuando por ejemplo nosotros nos logueamos, ¿ya? En un sistema, tendríamos que este token guardarlo, ¿ya? ¿Para qué? Para después en cualquier petición HTTP que estemos haciendo, pum, adjuntarlo, ¿ya? Si es que, por ejemplo, estuviéramos trabajando en una API privada, ¿ya? Porque si estuviéramos trabajando en una API pública, eso no nos importa, no pondríamos header, ¿ya? ¿Ya? Y ciertamente después eso está, ¿qué está haciendo? Está haciendo a través de una URL y un método, ¿ya? Profe, Y le están ¿cierto? ¿Sí? yo sé que lo he explicado hartas veces, pero un endpoint en realidad, ¿a qué se refiere? Lo que pasa es Ya, que siento que es como la parte de la URL donde podemos conversar con la API y pedir, pues, solicitarle cosas, sí, pero ¿qué? pero no sé en específico así si se puede visualizar o es un término más como abstracto, donde tenemos que entender lo que hace o la funcionalidad de un endpoint. em, y como que no te caché mucho. Déjame, a ver, ¿cómo? Tú no sabes cómo eso de los endpoints, eso de ti drama con los endpoints, no te queda claro eso, Sí, ¿ya? no me queda claro, porque por ejemplo, Ya, cuando mira, vimos lo de la Poke API ¿ya? y no sé, habían diferentes partes donde podíamos consultar, decía endpoint y Ya, salía como el detalle de lo que podíamos consultar de específico de la API. sí, exacto, ¿ya? Ya, mira. Em,
vamos a hacer acá un cambio y vamos a ir a Google Chrome ya. Y vamos a ir pam, pam. Por ejemplo, vayamos no sé, al Rick and Morty. Rick and Morty, no, pero me parece que me falta poner API. Ahí sí. Rick and Morty API, bacán. Ya verá. Entonces, acá nos está funcionando ciertamente una API, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá tenemos ciertas cositas. Nosotros podemos acceder a diferentes cosas de esta API. Por ejemplo, podemos acceder a por ejemplo, los personajes, a las locaciones y a los episodios, creo, ¿ya? Y ciertamente con ellos podemos hacer diferentes cosas. Por ejemplo, en el carácter yo puedo traer todos los caracteres, puedo traer un carácter en específico o puedo traer múltiples caracteres, ¿ya? Y todo esto simplemente son distintos endpoints, ¿ya? Por ejemplo, el get all character, ¿ya? Este sería un endpoint, ¿ya? Entonces este endpoint ciertamente si yo lo pesco, ya esto ciertamente es un get, ¿ya? Porque me está devolviendo data. Yo ciertamente como es pública esta API, en teoría yo si lo copio y lo pego acá, yo podría obtener esos datos, ¿ya? Bacán. Y los puedo tener, ¿ya? O sea, Entonces, profe, básicamente es como una URL definida donde yo puedo acceder a sacar cierta información. exacto, claro. Entonces esto va a estar siempre público. O sea, en teoría va a estar público o puede estar privado si es que si tú necesitas. Ahí en ese caso vamos a tener que ver lo del header que estábamos viendo recién. Pero es una URL. Y esa URL que te está devolviendo, esto. ¿Ya? Ya, sí, y ahí me queda súper claro. Entonces, como una super página que te está devolviendo, en vez de devolverte una página renderizada, te devuelve datos. ¿Ya? Y estos datos, por ejemplo, pueden ser un JSON o pueden ser arrays. ¿Ya? Sí, ya, gracias, profe. Bacán. ¿Ya? Entonces, eso, chicos, es realmente lo que es un endpoint. ¿Ya? Este es un endpoint. ¿Ya? Y este endpoint ciertamente es distinto, por ejemplo, este endpoint. ¿Ya? Si ustedes se fijan acá, puedo yo poner otras cositas distintas al anterior. ¿Ya? Entonces, pam. Entonces acá solamente me estaría devolviendo dos datos, ¿ya? El usuario o el carácter 1 o el personaje 1 y el personaje 183 o el ID 183, ¿ya? Y ciertamente acá nosotros nos vamos a comunicar, ¿ya? Por la regla que nos pone el backend, ¿ya? Ellos realmente escribieron esto, ¿ya? Entonces ellos saben que cuando hay una coma es que vamos a estar dividiendo por IDs, ¿ya? Entonces yo puedo poner, no sé, la 2, yo puedo hacer de nuevo un enter, y ahora voy a estar trayendo 3, por ejemplo, ¿ya? Pero ciertamente esto es parte del backend, ¿ya? Entonces el backend te entregaría todo esto, ya te diría, sabes que esto es un get y esto es lo que voy a, a devolverte. Y tú ya vas a estar claro, ya esto voy a estar devolviendo, ¿ya? Entonces, no sé, ya voy a estar preparado para, no sé, hacer una función que me reciba, por ejemplo, un array, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo hacer un map o puedo hacer cualquier cosa, un for each, ¿ya? Entonces, eso es los super endpoints, ¿ya? Por ejemplo, acá en esta API, como es pública, ciertamente, y no podemos agregar cositas, solamente podemos hacer get nomás, ¿ya? Pero ciertamente acá hay otro endpoint, ¿ya? Que sería, por ejemplo, episodio, ¿ya? Y ciertamente es una URL que está abierta y te está esperando para que tú la consumas, ¿ya? Simplemente eso. ¿Ya? Entonces ahí estaría, por ejemplo, los episodios, ¿ya? Son 41 episodios y ahí están los resultados, ¿ya? Ya, entonces ahora volvamos a la presentation. Ya, genial. Entonces estamos acá, en el header, ¿cierto? Entonces acá en el header, nosotros si es que estábamos trabajando, yo les decía, a través de una API privada, tendríamos que ciertamente adjuntar, ¿ya? Porque si no, no nos va a dejar pasar. Luego de eso, ciertamente tendríamos alguna ruta a dónde apuntar, ¿ya? Y esto ciertamente sería lo que estamos hablando recién, una URL, ¿ya? Esto que yo digo path o algo es una URL, ¿ya? Y ciertamente esa ruta es un endpoint, ¿ya? A eso yo me refiero con un endpoint, ¿ya? Entonces es muy importante dentro de una petición HTTP, ya que es la dirección física donde haremos la petición que necesitamos, ¿ya? Entonces ciertamente nosotros vamos a estar apuntando a un servidor,
¿ya? Y ustedes saben que estos servidores tienen nombre, ¿ya? Entonces vamos a estar apuntando, por ejemplo, a una ruta base primero. ¡Pam! ¿Ya? Y ciertamente, como yo les decía, vamos a tener una partecita relativa, ¿ya? Que va a ser la que va a cambiar, ¿ya? No sé, por ejemplo, en Rick and Morty, podríamos ocupar, por ejemplo, el characters, o por ejemplo, podríamos ocupar el episode, etc. ¿Ya? Acá, por ejemplo, nos pueden proporcionar los clientes, ¿ya? Los clientes, y ciertamente acá el backend nos está proporcionando que podemos acceder a este cliente específico, ya el 223. Y también nos permite acceder a sus órdenes, ¿ya? Y ciertamente me permite también acceder a una orden específica, o sea, a la orden 12, ¿ya? Entonces, ciertamente esto podría estar construido de una manera que, si es que yo le hago, por ejemplo, customer 223/order solamente, me estuviera devolviendo todas las órdenes de ese cliente, ¿ya? O, por ejemplo, si yo lo hago customer/223, por ejemplo, me estaría devolviendo los datos de ese cliente, ¿ya? Y ciertamente esto lo genera el backend, ¿ya? El backend sabe que te va a llegar esta ruta y él va a empezar a juntar las cositas. Ya el cliente va a juntar las órdenes y pum, y te las va a mandar. Ya, ciertamente a través de consultas de SQL o como ellos estén trabajando, ¿cierto? En realidad con la base de datos que estén trabajando, ¿ya? Puede ser relacional o no relacional, ¿ya? Por ejemplo, Mongo, ya es una base de datos no relacional, ¿ya? O sea, simplemente tú le puedes ingresar cierta colección y esa colección ciertamente puede ser distinta, ¿ya? Pero, por ejemplo, no. Una base de datos de SQL no. Los datos de la base de datos de SQL siempre tienen que ser los mismos, ¿ya? No sé si yo, por ejemplo, le estoy mandando datos para un usuario, esos datos tienen que ser completos o tienen que estar requeridos para poder que el backend pueda pum, llegar y insertarlo, por ejemplo, en una base de datos relacional, ¿ya? Entonces ellos hacen esa magia, ¿ya? Entonces pescan este endpoint y a través del endpoint pum, pum, hacen sus acciones, ¿ya? Entonces nosotros esta ruta ciertamente la podemos escribir de una forma genérica, ¿ya? Yo lo decía, ¿ya? ¿Y por qué nosotros debemos aprender esto? Porque yo les adelanto que después nosotros cuando estemos en Vue vamos a usar algo que se llama Vue Routes, ¿ya? Entonces nosotros en esta aplicación Vue le podemos dar rutas, ¿ya? Entonces nosotros ciertamente le podemos decir que, y se va a trabajar de esta misma forma, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las rutas que cambian, ¿ya? Nosotros tenemos que ponerla con dos puntitos, ¿ya? Entonces nosotros sabemos que esta ruta va a ser cierta como una variable, ¿ya? Entonces, como yo sé que es una variable, cuando me llegue, ¡pum!, ese endpoint yo la puedo extraer, ¿ya? Y como la puedo extraer, ciertamente puedo hacer las consultas como yo le decía a la base de datos. Si tengo, por ejemplo, el usuario y tengo la orden que quiero pedir de ese usuario, ciertamente puedo hacer una consulta a la base de datos de eso, ¿ya? Del usuario con esa orden específica. ¡Pum! ¿Y cómo lo voy a hacer? A través de estas dos cositas, del Customer ID y el Order ID, ¿ya? Entonces serían variables de nuestra ruta genérica, ¿ya? Entonces ciertamente esto acá lo puede hacer el backend, ¿ya? Pero como también nosotros lo podemos hacer en nuestro Vue router, pero eso lo vamos a ver en el futuro, ¿ya? Pero es para que ustedes sepan que nosotros también podemos hacer rutas dentro de nuestra aplicación, ¿ya? Y ciertamente la vamos a manejar con una librería llamada Vue Router, ¿ya? ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, por otra parte, si buscamos, por ejemplo, Boutique Customers, ¿ya? Podemos tener toda la lista de los usuarios, ¿ya? Es lo que yo le estaba explicando recién, que a través de estas cositas nosotros podemos como ir metiéndolos más dentro de los datos, ¿ya? Pero esto ciertamente lo va a construir el backend, nosotros no tenemos nada que ver con esa parte, ¿ya? Entonces, eso, ¿ya? Entonces, a través de distintos endpoints, ¿ya? Que van a ir cambiando, yo puedo recibir distinta información. ¿Qué más puedo recibir? Por ejemplo, puedo recibir código de respuesta, ¿ya? Entonces, cuando yo realizo una petición, ciertamente HTTP, por ejemplo, no sé, a través de Axios o a través de Ajax, o sea, no a través de Ajax, sino a través de jQuery, ¿ya? Porque Axios simplemente es Ajax, ¿ya? Pero por abajito. Entonces, estaríamos haciendo una petición HTTP, ¡pam!, ¿ya? Entonces, nosotros ciertamente vamos a poder recibir un estado de esa petición, ¿ya? Para saber si es que esta petición se hizo con éxito o hubo algún problema al realizarla, ¿ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, hago un get, ¿ya? Hago un get a una base de datos. Por ejemplo, hago un get a /users, ¿ya? Y por ejemplo, si ese /user está bien, ese endpoint, y me responde bien, me debería devolver un estado 200, ¿ya? Y también, ciertamente, con los datos adjuntos de lo que yo estaba pidiendo, ¿ya? Pero ciertamente con ese estado 200 yo puedo saber de que esto se resolvió de manera correcta, ¿ya? O por ejemplo, cuando yo mando un post, ¿ya? Cuando yo mando un post y quiero crear algo nuevo, ¿ya? En la base de datos, ciertamente me deberían devolver un 201, ¿ya? Para decir que ese estado fue creado,
¿ya? Por ejemplo, si mando un 204 y estoy mandando, por ejemplo, un post, ¿ya? Y quizás se me olvidó mandar la data, ¿ya? Y me van a decir, ¿sabes qué? No tengo contenido en la petición, ¿ya? Estoy ciertamente apuntando al servidor, pero realmente no estoy adjuntando nada. No con, ¿ya? Y así ciertamente con los distintos estados que tenemos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el 500 ya, vale, por ejemplo, yo le mandé la petición al servidor, pam, el servidor la recibió, el servidor empezó a hacer un cómputo, pam, 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 y se cayó, pam. Y él ciertamente fue el que me generó el error, y por eso puedo recibir un error 500. Y ciertamente esto me va a ayudar para poder decirle, ¿sabes qué? Al backend hay un error en el backend, ¿ya? No es error de, por ejemplo, de un endpoint o error del front, no. Es error del backend, ¿por qué? Porque me está devolviendo un 500. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, el chico del backend tendría que ir ahí a esa ruta y revisar por qué está haciendo, qué lógica está haciendo y por qué está pasando eso. Y por qué me está devolviendo un 500 y no un 200, por ejemplo. ¿Ya? O, por ejemplo, no sé, el 404, el not found. ¿Ya? ¿Eso qué podría hacer? De que, por ejemplo, yo tengo una URL y me equivoqué al escribirla. ¿Ya? Y por eso no está encontrada. Ya estoy apuntando al servidor, pero el servidor me dice, ¿sabes qué? Esta endpoint o esta ruta URL no, yo no la conozco. ¿Ya? Y te tiran el 404, not found. O si tú no estás autenticado, ¿ya? También te puede tirar un 403, ¿ya? Un forbidden. Ya solamente tiene acceso a la persona que tiene las credenciales. Si tú no tienes las credenciales, te va a tirar un 403. ¿Ya? Entonces, con estas cositas nosotros podemos determinar si es que algunas acciones se realizaron bien o mal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando con el Axio, ¿cierto? Y hablamos del den y el catch, ¿ya? Entonces, cuando me refiero, por ejemplo, un den, ¿ya? Era porque, por ejemplo, tenía el estado 200 o el 201, ¿ya? Notación de objetos en JavaScript, ¿ya? El JSON. Ese JSON nosotros ya sabemos para qué sirve, ¿cierto? Es el JavaScript Object Notation, ¿ya? Y ciertamente nos sirve para poder comunicarnos, ¿ya? Y es la parte fundamental para poder ciertamente comunicar sistemas en la autoridad, ¿ya? Como yo le hablaba recién, las APIs se comunican, ¿ya? Ciertamente a través de una interfase común, ¿ya? Y esta interfase ciertamente se va a comunicar, o cómo vamos a transportar datos, ¿ya? Por ejemplo, a través de un servidor y un front, a través de estos JSON, ¿ya? Así van a viajar los datos, ¿ya? Entonces, ¿por qué ocupamos JSON, ¿ya? Porque ciertamente es más, es el ligero, ciertamente, y es fácil de leer para nosotros, ¿ya? ¿Por qué? Porque voy a tener una propiedad y voy a tener un valor, ¿ya? Y también, ciertamente, para las máquinas es simplemente fácil generarlos y analizarlos o parsearlos, ¿ya? Entonces, ustedes no deben creer que solamente los JSON lo pueden ocupar acá en JavaScript. No, ustedes pueden ocupar JSON en PHP, en Python, en lo que ustedes necesiten, ¿ya? ¿Por qué? Porque realmente JSON es un formato completamente independiente del lenguaje usado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, como les decía, es como la forma que nosotros nos vamos a poder intercambiar datos, pum, 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 ¿ya? Entonces, a través de JSON van a ir los datos viajando, ¿ya? A través de la red. Entonces, ¿cómo se ve un JSON? Se ve así, se ve un JSON, ¿ya? Entonces, por ejemplo, puedo tener un nombre, puedo tener una edad, ciertamente tengo la propiedad y tengo el valor, ¿ya? Y ciertamente yo podría consultar por ejemplo, podría consultar, por ejemplo, por el personaje 1, ¡pap! Y me podría devolver este. O, por ejemplo, podría devolver por los personajes, y me podría devolver una lista de personajes, ¿ya? Entonces, a través de esto nosotros lo vamos a poder comunicar y extraer datos. Pum. Ya, luego de esto vamos a pasar ahora a ver las promesas, ¿ya? Que esto ya lo hemos visto y vamos a ver el mismo ejemplo. Así que esto de las promesas, por ejemplo, esto ya lo hemos visto, ¿ya? Entonces yo cuando compro algo, ciertamente me van a dar un recibo o un ticket, ¿ya? Entonces esto ciertamente sería mi promesa, ¿ya? Que me van a, por ejemplo, entregar un producto o un servicio, ¿ya? Entonces cuando yo voy a un restaurante, ciertamente yo pago y el tipo ciertamente me va a dar un ticket. ¿Por qué? Porque no me va a poder entregar al momento lo que yo quiero comprar, por ejemplo, una hamburguesa, ¿ya? Ciertamente la tiene que preparar, ¿ya? Entonces, esto cabe justo como son las promesas en JavaScript, ¿ya? Entonces, ciertamente las promesas pueden tener un estado de completud, ¿ya? Entonces, ciertamente esta promesa se puede completar exitosamente o puede tener algún error, ¿ya? Entonces, si, por ejemplo, nuestra petición es exitosa, se va a resolver y, por ejemplo, si es que estamos comprando una hamburguesa, nos pasaría la hamburguesa. Pero, por ejemplo, podríamos esperar cierto ratito y nos pueden rechazar. Ya nos pueden llamar y pueden decir, ¿sabes qué? No teníamos una hamburguesa, se nos acabaron. Y nos van a decir el por qué.
¿ya? Entonces, esto mismo pasa con las promesas que nosotros implementamos en JavaScript, ¿ya? Entonces, primeramente, nosotros tenemos que saber que podemos tener objetos, ¿ya?, que devuelven una promesa, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto me estaría devolviendo una promesa, getFood, ¿ya? Yo realmente no sé lo que está haciendo él, ¿ya? Quizás está haciendo una petición al servidor o está haciendo algún proceso, pero yo no sé lo que está haciendo él, ¿ya? Pero ciertamente yo sé que me está devolviendo una promesa o me está retornando una promesa, ¿ya? Entonces yo sé que esa promesa puede ser resuelta o puede ser rechazada, ¿ya? Entonces por esto que nosotros debemos ocupar el DEL y el catch, ¿ya? ¿Por qué? Porque en caso de que la promesa ciertamente sea resuelta con éxito, nosotros vamos a poder hacer cierta acción con eso, ¿ya? Y ciertamente esto nos puede devolver cierto dato, ¿ya? Esta parte que nos está dando esta raw function, ciertamente, es lo que nos devuelve el getFood, ¿ya? Dentro cuando, por ejemplo, hace el resolve, ¿ya? Entonces acá yo tendría el dato, pum, pum. Y ciertamente podría hacer algo, ¿ya?, con ese dato. Por ejemplo, eat food, ¿ya? Ciertamente le obtuve la comida y después me la como, ¿cierto? Eat food, pam. O, ¿qué pasa si ocurre un error? ¿Ya? Si ocurre un error, yo tendría que capturarlo, ciertamente, con el catch, ¿ya? Y el catch, ciertamente, igual, pum. Esto me lo va a estar devolviendo en la promesa realmente, ¿ya? Entonces, cuando la promesa se haga o se ejecute un reject, ¿qué me va a estar retornando un reject? Me va a estar retornando esto, ¿ya? Y ciertamente yo acá le puedo poner cualquier cosa, chicos. Le puedo poner error, le puedo poner le puedo poner cualquier cosa. Ustedes saben que el arrow function, lo que esté devolviendo, va a estar acá vivo dentro del contexto de la función, ¿ya? Pero ustedes tienen que saber que el getFood o la promesa le está devolviendo algo, ¿ya? Y por eso yo le puedo pasar este argumento, ¿ya? Pero este argumento puede llamarse de cualquier forma. Se puede llamar comida, y le puedo poner comida, eat food, y después le puedo pasar la comida, y va a funcionar. O le puedo poner X, eat food X, y va a funcionar. Acá igual, pues catch getRefound y va a funcionar, ¿ya? Porque solamente es una variable que es la que me está devolviendo, ciertamente, cuando rechaza o resuelve, ¿ya? Y yo le puedo poner cualquier nombre, ¿ya? Para que no se me vayan a confundir que siempre tiene que tener error. No. Pueden ponerle una E, una I o lo que quieran, pero ciertamente tienen que ponerle algo que signifique algo. Disculpen. Aparte de Juan y Caro, ¿cómo van? ¿Hay alguien que tenga alguna duda, consulta hasta el momento? Ya. Disculpen, chicos. Ya. Entonces estamos ahí. Entonces yo le estaba diciendo que podemos hacer, esta cosa ciertamente se puede llamar de cualquier forma, ¿ya? Para que no se me vayan a confundir, ¿ya? Para que no sean tan cuadrados, ¿ya? En esta cosa no tenemos que ser tan cuadrados. Ya. Entonces, creando promesas. Un objeto promise ciertamente representa un valor, ¿ya?, que no se conoce necesariamente al momento de crear la promesa, ¿ya? Es como cuando yo voy a comprar ciertamente la hamburguesa. Yo no sé si me la van a pasar o no, ¿ya? Pero sí que la voy a poder tener en algún momento. Esta representación nos permite realizar acciones con base en el valor de éxito devuelto o razón de fallo, ¿ya? Entonces los métodos asíncronos producen valores que aún no están disponibles. La idea, en vez de esperar y devolver un valor final, estos métodos devuelven un objeto promise, ¿ya?, que nos proveerá el valor resultante ciertamente, pero en el futuro, ¿ya? ¿Y qué nos permite esto? ¿Ya? Nos permite ciertamente que podamos hacer otra tarea, ¿ya? ¿Por qué? Porque ustedes saben que JavaScript, ¿ya?, solamente trabaja en un solo hilo, ¿ya? Y yo puedo ciertamente hacer una tarea y después hacer otra, ¿ya? Pero ciertamente con esto de las promesas, ciertamente lo puedo dejar en una fase asíncrona, ¡pam!, y puedo ejecutar una tarea después. Y ciertamente cuando este resultado me llegue, ¡pum!, hago ciertamente, va a llamar al event loop, ¿cierto? Y va a gatillar el callback, ¿ya? Por ejemplo, el then o el catch, ¿ya? Entonces, ¿qué más? ¿Cómo creamos nosotros las promesas? Por ejemplo, podemos crearlo con esto, con el new promise, ¿ya? New promise, y ciertamente tenemos que pasarle una función, ¿ya? Una función que va a tener como argumento un resolve y un reject, que a la vez también son funciones. Entonces, por ejemplo, acá yo hice una promesa simple, ¿ya?, que simplemente se va a resolver al tiro, ¿ya? Entonces la creo, ¿cierto? New promise, y le paso una función, ¿ya? En este caso le pasé una raw function, ¿ya? Para hacerlo más corto nomás, ¿ya? Porque para no escribir este function y la cosa, ¿ya? Entonces resolve, reject, el arrow function y abro, ¿ya?
Y ciertamente acá yo puedo ocupar los métodos, ya son métodos, resolve y reject, ya que son los métodos de retorno. Ustedes tienen que imaginarse que esto es retorno cuando tengo éxito y retorno cuando tengo algún fracaso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Cuando, por ejemplo, yo seteo esto, cumple promesa y le pongo true, ¿ya? Entonces el código se va a empezar a ejecutar. Va a entrar acá, y va a decir if cumple promesa y va a verificar el valor. Es true. Y va a entrar acá y va a resolverlo. Pam. Y ciertamente esto te va a devolver un éxito, ¿cierto? Esto va a ser resuelto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tendríamos ciertamente un estado fulfill, o sea, terminado, y la promesa fue cumplida, ¿ya? Entonces, ciertamente me estaría devolviendo o retornando lo que yo puse acá dentro del resolve. Entonces, por eso yo ayer les decía que ustedes pueden, por ejemplo, retornar un objeto, un array, lo que ustedes quieran, ¿ya? Y ciertamente eso que ustedes pongan acá es lo que ustedes van a recibir acá en el promise resuelto, ¿ya? Cuando la promesa se resuelva. ¡Pam! ¿Ya? Entonces, por ejemplo, estados de una promesa, ¿ya? Una promesa puede presentar los siguientes estados, ¿ya? Por ejemplo, pending, ¿ya? Aún no se ha determinado si la promesa fue fulfill o reject, ¿ya? Es, por ejemplo, cuando yo lanzo la petición, ¿ya? Entonces, cuando yo la lanzo, pum, queda un pending, está pendiente, ¿ya? ¿Qué significa fulfilled? La acción relacionada a la promesa se llevó a cabo con éxito, ¿ya? Entonces me daría ese estado, fulfilled, ¿ya? O me daría el estado rejected, ¿ya? La acción relacionada a la promesa falló, ¿ya? Entonces tendría estos tres estados, pending, fulfill y reject, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, yo tenía acá un estado fulfill, ¿ya? O sea, esto se ejecutó con éxito, ¿ya? Y ciertamente tengo el resultado. Por ejemplo, si hubiera tenido acá false, ¿ya? Acá me hubiera generado un state reject, ¿ya? Y ciertamente, ¿qué me hubiera devuelto? Esto, lo que tengo acá en el reject. Me había puesto simplemente la promesa fue rota, ¿ya? Entonces, eso. Entonces tenemos esos estados, pending, fulfill y rejected, ¿ya? Por ejemplo, captura de errores. Yo puedo tener una promesa, ¿cierto? ¿Ya? Y al, por ejemplo, estar resolviendo, ¿ya? Puede ocurrir algún error, ¿ya? Y ciertamente, si ustedes se fijan acá, esta promesa está simplemente, me está mandando ciertamente el resolve y el reject, ¿ya? Pero acá, si ustedes se fijan acá, el reject no lo está ocupando, ¿ya? Pero ciertamente acá lo está obligando a que se caiga, ¿ya? Le está diciendo JSON parse y le parse, por ejemplo, un string, ¿ya? Y eso no es permitido. Entonces, ¿eso qué va a provocar? Que el JSON parse provoque un error, ¿ya? Y ciertamente la promesa va a finalizar con un catch, ¿ya? Va a caer acá. ¿Por qué? Porque se provocó un error, ¿ya? Aunque, por ejemplo, esté dentro del resolve, ¿ya? Pero ciertamente este JSON parse me está provocando un error, ¿ya? Y al provocarme un error, ciertamente no voy a caer nunca acá en el dentro, nunca, ¿ya? Voy a caer acá en el catch, ¿ya? Entonces cualquier cosa que falle acá, pum, 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 me va a caer acá en el catch, aunque yo esté dentro del resolve, ¿ya? Aunque esté dentro del resolve, igual voy a caer dentro de un catch, sé que esto me genera un error, ¿ya? ¿Y por qué me va a generar un error? Porque le estoy pasando un string, ¿ya? O sea, el ejemplo ciertamente está obligando a que esto se caiga, ¿ya? ¿Para qué? Para comprobarte que esto es lo que está funcionando el catch, ¿ya? Y no el dem, aunque ustedes vean que acá hay un resolve, ¿ya? Es solamente para eso, ¿ya? Entonces nosotros Profesor, podemos capturar, ¿sí? ¿Sí, Jason? tenemos a Juan con una duda. ¿Ya? Dale, ¿Qué Juan. duda tiene? Juan, ¿estás por ahí? Sí, sí, aquí estoy. Vale. Quería hacerle una consulta al profe, pero de la diapositiva anterior, Ya, la parte de los estados que mandaba, eso, exacto. ya. Esa. Una consulta, profesor. Aquí, por ejemplo, yo podría tomar el pending, por ejemplo, cuando uno manda, en este caso, va a usar la API y lo ve que esos son los tres estados. Con el pending yo podría, no sé, decirle al usuario algún mensaje o algo, tomando el pending. Sí, por supuesto. Sí, podría capturar el pente y decirle, ¿sabe? Como ponerle, por ejemplo, un load, cargando, pam, 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 pam. Sí, Y una vez porque que me di cuenta que, por ejemplo, en el desafío de ayer, la prueba, ¿ya? a veces cuando hacía la petición se demoraba hasta 4 segundos y se veía como en blanco. Sí, en blanco. Entonces quería como mandarle algo y ahora que vi la presentación se me vino a la mente. Dije, puedo usar eso. Exacto. Entonces, podéis usar este estado pending, por ejemplo, y podéis, por ejemplo, estar lanzando un loading que esté cargando. Una vez que el pending se sale, pum, lo sacáis. Tengo que hacerlo Y como enseguida va a llegar la respuesta. con cambio de estado, ¿cierto? Crear algo Exacto. como un estado y ahí
según lo que vaya devolviendo el prototype. Exacto, ahí tendríamos que ver cómo poder capturar el pending, ¿ya? Pero Ah, precisamente ya. se puede ocupar porque está ahí dentro de ese objeto, ¿ya? Puedo capturar el resultado y puedo capturar ese estado, ¿ya? Entonces habría que ver bien cómo poder pescarlo y después tú empezar a trabajarlo nomás. Entonces cuando el estado esté pending, así cierta acción. Y cuando deje de ser pending, haces otra acción. Por ejemplo, ocultar o mostrar un loader. Y esto. ¿Cachai? Ah, Un ya. GIF loader, no sé. Es lo que me se ocurre lo Ah, más claro, simple. y eso lo haría, por ejemplo, con un if. Que si Exacto, está. Ya. exacto. Ya, profe, eso era nomás. Gracias. Entonces, chicos, acá yo lo que les decía es que se ocurre un error dentro del resort, igual lo va a capturar el cache, ya no va a entrar acá, ¿ya? Aunque ciertamente yo no esté ocupando el reject específicamente o explícitamente, ¿ya? Implícitamente lo va a ocupar, ¿por qué? Por el error, ¿ya? El gatillar el error acá, pum, el cache lo agarra. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el assign y el await, ¿ya? Entonces, ¿qué hace ese assign y await? Me va a permitir ciertamente esperar una promesa, ¿ya? Esperar que, por ejemplo, el flujo de código no siga o no continúe, ya su flujo normal, sino que espere, ya que haga una wait por la promesa y después continúe, torrón, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hay una promesa, ¿ya? Entonces, está la promesa y ciertamente esto usando un set timeout, ¿ya? Solamente para hacer un delay, ¿ya? Un delay de 2 segundos, ¿ya? Y ciertamente va a resolver y va a devolver un 8, ¿ya? Bacán. Entonces, ¿qué hace con este await? ¿Ya? Este await lo que va a hacer es que cuando, por ejemplo, el flujo de código, el código se empieza a ejecutar, va a caer acá, pam, promesa, ¿ya? Y por ejemplo, si tengo este await, él va a quedar acá esperando, no sé, un segundo, 2 segundos, lo que se demore la promesa, ¿ya? Y una vez que la promesa te devuelve algún resultado, va a continuar el flujo de código y te va a ejecutar, por ejemplo, un alert, result, ¿ya? Acá ciertamente este ejemplo está sin el try catch, ¿ya? Que ciertamente debería tenerlo. ¿Por qué? Porque si me pasa algo acá, algún error acá en esta way, en esta promesa, no tengo cómo capturarlo sin ese try catch. No tengo cómo capturarlo, ¿ya? Pero ciertamente que este como un ejemplo no estaba, ¿ya? Pero acá adelantito debería ir un try, ¿ya? Y acá debería ir un catch por si acaso, ¿ya? Entonces voy a intentar hacer todo, ¿ya? Dentro de este try, ¿ya? Y si ocurre un error, abajito pondría un catch nuevo, ¿ya? Para que, por si acaso, la promesa me generara un error, yo la pudiera capturar y pudiera mostrarlo al usuario. Porque eso es lo que realmente quiero, mostrárselo al usuario, ¿ya? Entonces, ¿qué hace este await? ¿Ya? Que siempre tiene que ir acompañado de este assign, ¿ya? Porque si ustedes, por ejemplo, ponen await y hacen correr el JavaScript, le va a tirar un error, ¿ya? Le va a decir que no puede existir un await sin que la función sea asíncrona, ¿ya? Y le va a reclamar. Entonces, siempre tiene que ir juntitos, assign y await, ¿ya? Entonces, lo que ustedes tienen que imaginar es que esto le va a estar esperando la promesa, que se resuelva o que se rechace, pero que el estado cambie exactamente del pending, ¿ya? Entonces va a estar acá esperando, espero y doy, ¿ya? Entonces en caso de que nosotros queramos que esto se espera el resultado, ¿ya? Entonces podríamos ocupar ese assign y await, ¿ya? Entonces ahora sale ahí la pirámide de callbacks, ¿ya? O el callback hell, ¿ya? Entonces cuando a veces nosotros necesitamos hacer algunas peticiones, ¿cierto? A veces podemos cometer el error de poder encadenar esto, ¿ya? O tener la necesidad de encadenar, ¿ya? Porque a veces es necesario encadenar, ¿ya? Que sabe encadenar alguna petición 1 y esa petición 1 me va a devolver algún dato, ¿ya? Y quizá la petición 2 va a recibir ese dato y va a ser otra petición, ¿ya? En ese caso, entonces, por ejemplo, estaríamos metiendo dentro de una pirámide de callbacks, ¿ya? O sea, estaría haciendo que, por ejemplo, se ejecute una petición, luego que esa ejecución se ejecutar otra y después que se ejecute otra, ¿ya? Entonces voy a estar encadenando peticiones, ¿ya? Entonces, ¿esto qué me provoca? Que esto sea súper difícil de mantener, ¿ya? ¿Por qué? Porque cada vez me tengo que ir metiendo cada vez más adentro, ¿ya? Y esperando un resultado de, por ejemplo, de éxito, ¿ya? Entonces yo ayer le mostraba el ejemplo que le hice yo, ¿ya? Que era el ejemplo simplecito, ciertamente que yo estaba haciendo llamadas asíncronas, ¿cierto? Básicas, ¿ya? MyFunction asíncrono 1, MyFunction asíncrono 2, MyFunction asíncrono 3, ¿ya? Entonces, ¿qué hice con esto? Empecé a encadenarlas, ¿ya? Entonces dije, ¿sabes qué? Yo quiero que primeramente ejecutar la 1, después ejecutar la 2 y ejecutar la 3, ¿ya? Entonces no puedo ejecutar la 3 sin que la 2 se haya ejecutado y no puedo ejecutar la 2 sin que la 1 se haya ejecutado, ¿ya? Esa era mi misión. Entonces, ¿qué hice primero?
llamé a la asíncrono 1, ¿ya? O a la función asíncrona. Entonces este me está devolviendo, ustedes saben, me está devolviendo una promesa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo trabajo con las promesas? Con el den y el catch. Entonces de acá tengo asíncrono.den, bacán. Y acá abajito tengo asíncrono.catch, ¿ya? Entonces si ocurre un error acá, tengo que ir acá abajo y verlo, ¿ya? Y ciertamente si es que asíncrono se resuelve bien, ¿cierto? Con éxito, yo podría llamar a asíncrono 2, ¿ya? Y ciertamente esto, como también me va a devolver una promesa, yo tendría que esperarlo también con un den, ¿ya? Entonces asíncrono2.den, pam, ¿ya? Y ciertamente, como me va a devolver ciertamente un resultado, yo podría hacer una petición 3, pam, ¿ya? Pero si ustedes se fijan, tengo que ir con un den a cada rato, un den para el síncrono, un den para síncrono 2 y un den para síncrono 3, ¿ya? Y simplemente acompañado de los catch igual, pues, para poder capturar los errores. Entonces asíncrono 3 den, asíncrono 3 catch, ¿ya? Y lo tengo acá, anidado acá en medio. Después asíncrono 2 lo tengo acá y lo tengo acá. Asíncrono 1 lo tengo acá y lo tengo acá, ¿ya? Entonces imagínense si esto no fueran console log y fueran bloques de código. No sé, 10 líneas de código por cada uno. Pum, pum, pum. Esto se me hace gigante. Y simplemente tengo 3 peticiones. 1, 2, 3. ¿Ya? Entonces, ahí estaríamos provocando una pirámide de callback nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros podemos resolver esto? Con los assign y await, ¿cierto? Le pedimos consejo a nuestro Mr. Einstein y es que nos dice, ¿sabes qué? Amigo, ocupa assign y await. Pap. ¿Ya? Y él ciertamente podemos hacer exactamente lo mismo que tengo acá, pero sin anidar nada, ¿ya? Simplemente estoy haciendo, esperando, ¿ya? ¿Por qué? Porque este await me va a esperar, ¿ya? Y como me va a esperar, va a entrar acá, esperando llamadas asíncronas, va a entrar acá, pam, y va a estar esperando, esperando a la 1, esperando. Llega y pasa a la segunda, y va acá igual, va a estar esperando, pum, 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 pum. Llega y pasa a la tercera, ¿ya? Y si es que hay algún error en cualquiera de ellas, ¿qué es lo que lo va a agarrar? El catch, ¿ya? Entonces acá yo podía saber el error que ocurre, ¿ya? En cualquiera de ellas. Entonces, de esta forma nosotros podemos ciertamente encadenar, ¿ya? Peticiones, pero de una manera un poco más ordenada, ¿ya? Y ciertamente un poco más fácil, o mucho más fácil de mantener igual, ¿ya? Voy acá y, por ejemplo, tengo que cambiar la petición 2, pam, voy acá y me meto acá y cambio. O tengo que agregar otra, voy acá abajo y la agrego, pum, ¿ya? Porque imagínense, te tuviera que agregar una más acá abajo, ¿ya? Una cuarta petición solamente, pam, la agrego acá abajo, bacán. Esto no me afectaría, 2 líneas más, bacán. Pero imagínense acá, tendría que meterme dentro de este den, ¿ya? Y hacer una 514, por ejemplo, punto den y punto catch. Entonces estaría por acá metido, ¿ya? Entonces para eso, ¿cómo lo hacemos? Con los assign y await, ¿ya? Entonces, ¿qué más tenemos? Por ejemplo, tenemos Axios, ¿ya? Acá creo que yo le chamullé, ¿eh? Con el logo. Creo que no, el Axios creo que ni tiene logo. Axios es una librería JavaScript capaz de ejecutarse tanto en el navegador como en el servidor Node.js, ¿ya? Su objetivo es facilitar operaciones HTTP, ¿ya? Entonces, como vimos, nosotros podemos tener ciertamente Axios en la vista o podemos tener Axios dentro de Node, ¿ya? ¿Para qué? Para poder quizás comunicarnos, como yo le decía, con otro servidor. Pam, pam, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las ventajas, ¿ya? De Axios, ¿ya? Primeramente nos ofrece una API unificada para las solicitudes Ajax, ¿ya? Entonces, ¿cuál sería esa API unificada? Por ejemplo, axios.get y usted le permite ciertamente, no sé, ingresar un objeto, ¿ya? Entonces, esa sería la API unificada, ¿ya? Está altamente pensado para facilitar el consumo de servicios web, API REST, ¿ya? Que devuelven datos JSON, ¿ya? Bacán. Es muy sencillo de usar y puede ser un complemento ideal para sitios web convencionales, donde no estés usando jQuery, ¿ya? Y aplicando frontend modernos basados en librerías como Vue o React, ¿ya? Que no disponen de en su core de mecanismos para hacer peticiones de cliente HTTP, ¿ya? Entonces, como nosotros no tenemos eso, tenemos que ocupar Axios, ¿ya? Por ejemplo, en Vue, ¿ya? Tiene muy poco peso, ¿ya? 300 kilobytes minimizados. Todavía menos si contamos que el servidor lo envía comprimido, ¿ya? Entonces, en unos pocos kilobytes nos ahorrará mucho trabajo de codificación, ¿ya? Entonces, solamente 300 kilobytes. Entonces, ¿por qué es mejor ocupar Axios que jQuery, por ejemplo? Si solamente quisiéramos usar peticiones Ajax. ¿Por qué? Porque Axios solamente está haciendo esa pega, hacer la petición. En cambio, jQuery, ustedes saben que puede manipular el DOM,
puede tener eventos, puede tener animaciones, etc. Entonces la librería jQuery es mucho más grande que, por ejemplo, Axios. ¿Ya? Porque Axios está haciendo la pega específica. ¿Qué está haciendo? Hacer la petición HTTP. Nada más que eso. ¿Ya? En cambio, jQuery ya es un poco más grande, ¿cierto? Puede hacer peticiones Ajax, puede cambiar el DOM, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso es bueno ocupar Axios. ¿Ya? Y ciertamente, como yo les decía ayer, tienen que aprender ustedes a ocupar Axios porque en Vue lo vamos a ocupar. ¿Ya? Simplemente por eso. ¿Cómo podemos integrar Axios? Podemos utilizar el CDN, ¿ya? Ciertamente, y lo podemos ocupar dentro de una vista, por ejemplo. ¿Ya? O, por ejemplo, si quisiéramos usar Axios dentro del servidor, podemos instalarlo como dependencia, ahí puse dos como, con npm install Axios. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo ayer les mostré que les podía, a través de este CDN, ¿cierto? Pero igual se puede a través de este npm install, ¿ya? Solamente hay que configurarlo, ¿ya? Que ciertamente ahora yo lo tengo preparado. Si ustedes, por ejemplo, no quieren ocupar el CDN y quieren ocupar npm install Axios, ya tengo la solución para eso, ¿ya? Luego de eso, ¿cómo usar Axios? ¿Ya? Entonces, ciertamente lo instalamos o lo ocupamos, ¿ya? Entonces, usando Axios, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, está ocupando Axios acá. Está haciendo un Axios.post. Axios.post, y ciertamente esta es la API de que se habla, ¿cierto? La interfaz que me permite Axios, ¿ya? Entonces, Axios simplemente me va a permitir, por ejemplo, poner una URL y poner la data que yo quiero enviar, ¿ya? Y ciertamente acá está ocupando una Sangui Await, o sea, está esperando a Axios, ¿ya? Entonces que Axios le resuelva algo, ¿ya? Entonces cuando Axios resuelva algo, lo va a tener acá en la respuesta, y va a poder hacer la acción que él quiera, ¿ya? Y si ustedes se fijan acá, esto está bien. ¿Por qué? Porque está usando un try catch, ¿ya? Entonces está intentando hacerlo, la petición ciertamente, y si es que algo ocurre, algún error o algo, el catch lo va a capturar, ¿ya? Que esto es la forma correcta cuando nosotros ocupamos await con Axios, ¿ya? Porque nosotros podemos cometer el error o por no perder tiempo, ¿ya? Porque yo igual lo he hecho, de solamente await y no hago el try catch, ¿ya? Va a campo, la cuestión cuando funciona va a campo, pero ¿qué pasa cuando tengo un error? No tengo cómo capturarlo. Y a mí me ha pasado, ¿ya? Entonces por eso les digo, try catch, ¿ya? Para poder capturar el error, ¿ya? Entonces yo acá, por ejemplo, le adjunté, nosotros ya vimos ya la página de Axios y la de GitHub Jobs, ¿ya? Entonces la que ustedes más deberían enfocar es en Axios, ¿ya? Porque es lo que nosotros después vamos a ocupar en Vue, como yo les decía, ¿ya? Entonces nosotros acá en Axios, ciertamente acá en GitHub, ustedes pueden entrar y ya leer la documentación, ¿ya? Entonces es súper importante que ustedes hagan esto, ¿ya? De leer la documentación, ¿ya? Y ciertamente acá están los ejemplos, ¿ya? Entonces si ustedes se fijan acá está con assign, ¿ya? Y acá está con lo normal, ¿no? Con den, ¿ya? Entonces si quieres usar assign away y te da el ejemplo. Entonces, esto es lo que te permite ciertamente aprender la librería y también ver cómo se usa, ¿ya? Y ahí están, por ejemplo, las peticiones que tú puedes hacer. Action get, delete, head, option, post, put, patch, ¿ya? Eso, ¿ya? Entonces, lo que yo les tenía, lo que hice ayer fue ciertamente hacer una documentación, chicos, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo les estaba pasando Markdown como guías de instalación? Ya, ahí yo me di cuenta que eso estaba siendo muy desordenado, ¿ya? Porque yo les tenía que pasar el archivo y después le pasaba otro archivo y después, por ejemplo, después le pasé un archivo con un archivo de imágenes y se estaba poniendo muy complicado eso. Entonces lo que hice yo fue unificar esto y crear como una super página, ¿ya? Que la vamos a ver ahora, acá. Entonces ustedes se van a conectar a... Esto lo voy a cambiar el nombre, ¿ya? Pero está por mientras así. alejandrobonilla.teca, le hacen enter y ustedes van a poder ver esto, guía de apoyo, ¿ya? Que se lo hice yo, ¿ya? Entonces van a tener esta página, ¿ya? Entonces ustedes pueden ir acá y pueden ir a inicio, ¿ya? Entonces ustedes van acá a tener una introducción y pueden, por ejemplo, tener la instalación del web y Babel, y la pueden ver acá al tiro. Web Babel y van a tener toda la instalación acá, ¿ya? Por ejemplo, si quieren, no sé, instalar Express, van acá a Express y ven toda la instalación de Express, pum, 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 ¿ya? Entonces, de aquí para adelante vamos a trabajar acá, ¿ya? O cuando yo le pase, por ejemplo, alguna guía, se la voy a pasar acá, para que esté todo más ordenado. Y, por ejemplo, lo que le agregué al final, o lo que agregué ayer para hoy día fue esto, dependencia en Express. ¿Ya?
Entonces la dependencia en estrés. Entonces ustedes pueden ciertamente instalar los paquetes que estábamos hablando recién, ¿ya? Entonces, por ejemplo, instalar Axios. Entonces npm install Axios, y acá está la forma que ustedes lo pueden configurar, chicos, para que lo puedan ocupar, ¿ya? Entonces, primeramente tendrían que ir al app.js y copiar este código, ¿ya? Que sería donde nosotros vamos a estar dejando las librerías, ¿ya? Yo lo voy a dejar acá en assets, ¿ya? Y voy a hacer un array. Entonces puedo tener, por ejemplo, el Axios, puedo tener el Bootstrap, puedo tener el jQuery, ya todo acá, y dentro de assets, ¿ya? Entonces, ciertamente ustedes para después ocupar esto, en la vista, por ejemplo, tendrían que llamar simplemente assets/axios.js, ¿ya? Si es que estuvieran, por ejemplo, ocupándola acá en MyScript JS Axios, simplemente tendrían que ubicarlo antes nomás que él, ¿ya? Y les va a funcionar al tiro. Oh, bacán. Por ejemplo, si ustedes quisieran instalar Bootstrap, ¿ya? Van acá a Bootstrap, ciertamente, hacen npm install Bootstrap y después van acá de nuevo al app.js y vamos a suponer que no tenemos, por ejemplo, instalado el Axios, solamente vamos a instalar Bootstrap. Y van acá de nuevo y se meten en Assets y me escriben, por ejemplo, porque ustedes saben que Bootstrap tiene CSS y tiene JavaScript, entonces tienen que poner los dos y lo hacen de esta forma. Y ciertamente para llamar a Bootstrap tengo que llamar al link, lo llamo con bootstrap.css, assets, ¿cierto? Bootstrap CSS y assets, y después cuando yo quiero llamar al script, por ejemplo, asset igual bootstrap, pero la única diferencia es el .js y .css. Y ahí ustedes ya pueden ocupar Bootstrap como dependencia ya en Express. Y eso, chicos, ya, eso es lo que yo estuve preparando ayer. Me demoré un poquito porque, y por ejemplo, ¿cuál es lo bueno de esto? Que ustedes, por ejemplo, pueden venir acá y pueden buscar. Entonces, no sé, Express, bacán. Entonces, dependencia en Express o Express, ya, dependencia, voy para acá y lo buscan. O no sé, Axios. Bacán, ¿ya? Y lo pueden tener acá, ¿ya? Entonces, ese fue el brillo que me mandé ayer, ¿ya? Hacer esta Profe, cosita, ¿ya? Porque me di cuenta que estaba muy desordenado. Sí, claro. si instalo jQuery, ¿es necesario poner el script de Bootstrap del No, JavaScript? pues, si estoy Ah, ocupando Bootstrap, no. o sea, es que estoy ocupando los estilos nomás de Bootstrap. Sí, pues si estoy ocupando solamente los estilos de Bootstrap, solamente, por ejemplo, para hacer las calls y esas cosas, no, pues no es necesario que me meta ahí el JS, no. Ya, gracias. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que tenía preparado para el día de hoy, chicos, ¿ya? Entonces, en vez de hacer el ejercicio, me puse a hacer esto, ¿ya? Que yo creo que nos va a servir más porque después yo voy a simplemente después lanzar un push, pum, y con alguna nueva documentación. Y ustedes solamente se conectan acá y la van a tener al tiro. Ya y no tienen que estar levantándola en el video code, con el Markdown Preview y cuestiones así. Porque me di cuenta que era muy engorroso hacer eso. ¿Ya? Entonces mejor tener todo unificado acá en una sola página. ¿Ya? Eso, ¿alguna duda o consulta, chicos? Me parece que quedó todo claro, clarísimo. Buena, Leslie, gracias. Entonces, por ejemplo, cuando ya tengamos instalaciones de Vue y esas cositas, igual van a caer acá en esta guía. ¿Ya? Entonces vamos a tener todo ahí guardadito. ¿Ya? Igual tengo